Buenas tardes, muchas gracias a todos. Lo que os propongo es sencillamente un pequeño experimento, ¿no? Lo que nos reúne aquí es intentar responder a la pregunta ¿qué es el cine? Y quiero que hagamos el experimento, la prueba de imaginar que el cine podría ser una especie de reflejo de nosotros mismos. Esto ya se ha dicho, ¿no? Pero no solo de problemas vitales, de problemas sociales, sino lo que voy a hablar en concreto es la posibilidad de que el cine nos devuelva un reflejo de nuestras propias cuestiones existenciales. Y con cuestiones me refiero a problemas, y me refiero a ese malestar existencial que ya se ha mencionado, ¿no? Ese punto de madurez en nuestras vidas en las que uno a veces mira la vida como si fuese una película y siente que si es así, pues que la fotografía y la localización están muy bien, pero que quizá la trama no está muy currada, ¿no? Y no sabe uno hacia dónde va. Y esa es la idea, ¿no? Ver cómo el cine puede aportarnos herramientas a través de un pequeño ejemplo que lo veré, pero bueno, no adelanto. Esta idea de que el arte pueda devolvernos ese reflejo no es nueva. Es decir, ya Aristóteles en la Poética nos hablaba de que la tragedia, uno de sus elementos fundamentales era su capacidad de que el sujeto, una vez que la estaba viendo, sublimase sus propias pasiones. Es decir, hablaba de catarsis, él hablaba de proyectar emociones. ¿Cómo era esto posible? Pues para empezar porque la tragedia es trágica por vital. Es decir, no es que trate cuestiones problemáticas por sí mismas, sino que trata problemas que todos podríamos vivir en cierta medida. Trata lo trágico de la vida, y eso es lo que nos duele de la tragedia. El espectador podía colocarse en una situación en la que veía cómo el protagonista sufría y él mismo se ponía en su lugar y sufría con él, pero siempre desde una pseudoexperiencia, desde esa tranquilidad, esa protección que le daba la cuarta pared, en la que él detentaba el monopolio de la verdad, de la realidad, y esto podría ser, pero no es así, yo sé dónde está la realidad y esto es sencilla ficción, pero bueno, en ese juego, pues que no se lo imaginaba y se ponía ahí. La idea sería que una vez que la tragedia clásica deja de estar tan vigente, pues bueno, el relevo lo toman otros tipos de arte, y el cine es uno de ellos, y es uno de los que más nos aportan en este sentido. Voy a hablar del cine de Ingmar Bergman, porque no nos vale evidentemente cualquier tipo de cine para este reflejo existencial, no sería legítimo tampoco exigírselo a todo tipo de cine. Y voy a hablar en concreto de una película, de Persona, porque creo que no convendría, además en filosofía tendemos mucho, ¿no?, a la abstracción teórica, así que solo un ejemplo, solo un par de ideas y nos llevamos a esto. Sin ánimo de spoiler, que lo siento, pero algo hay que decir, porque si no, para el que no haya visto, os invito a verla igualmente. La idea de la película es Elizabeth Vogler, es una actriz de teatro que está representando a Electra, y mientras la representa en un momento dado, llega a cierta comprensión existencial, luego veremos cuál es, y en ese momento empieza a reírse y luego se queda muda literalmente, hasta tal punto que la ingresan en el hospital, y cuando lleva allí varios meses, la doctora, la jefa del hospital, le dice que ella no tiene ninguna dolencia física, no tiene ninguna dolencia mental, pero que evidentemente no se la puede devolver a la vida porque sí que tiene una dolencia existencial, de alguna forma, y que, bueno, como es una actriz famosa, pues la propia doctora le cede su casa de la playa y la deja a cargo de una enfermera que es Alma, que será una pieza fundamental en esta trama. La idea es que Alma la cuide de forma que le permita un contacto progresivo con la vida y que vaya devolviéndola a la vida. Bien. Veremos dos problemas existenciales, se podrían sacar más, pero bueno, como digo, es un poco experimento. El primero sería el problema de la identidad. Y esto ya Bergman nos lo plantea en el propio título de la película, porque persona viene del etrusco persona, que significa máscara, significa algo que se coloca delante de la cara. Y esto ya nos pone en una comparación muy dolorosa, que es la de el individuo habitual, el individuo normal, con el actor. Porque ¿cuál es la diferencia entre una persona y un personaje? Entre alguien que actúa y alguien que sencillamente vive. Pues parecería que en principio la diferencia es que el actor sabe que está actuando
sabe que lo que hace es mentira, y la persona no, la persona se limita a ser él o ella misma. Es una expresión de identidad totalmente auténtica, ¿cierto? El problema es que esta es la comprensión existencial a la que llega Elizabeth. Elizabeth, cuando está interpretando a Electra, se da cuenta de que una vez que acaba de interpretar el papel de Electra, seguirá interpretando otro papel, que es el de Elizabeth. Y siente que no hay una diferenciación entre ser una persona y ser un personaje. Y que tras esa máscara, que es ella, no hay nada en absoluto. Entonces, ella, tanto como decisión propia como por trauma de esa comprensión existencial, decide guardar silencio, decide dejar de ser, decide aislarse, decide convertirse en un refugio hermético del mundo y decide alejarse de esas cuestiones de la existencia que no soporta. Porque ese sería el problema, ¿no? La pregunta sería, ¿existe una auténtica identidad? Para Elizabeth la respuesta sería no. Pero sin que esto la lleve a una superación de sí misma, como siempre pasa con el malestar existencial, ella se queda bloqueada en este punto. Curiosamente, Alma representa el modelo contrario de identidad. Alma es una persona que se identifica con su trabajo, se identifica con su futuro matrimonio, se identifica con su estatus social, con el modelo que ha heredado, con su familia. Ella misma reconoce que repite la vida de su madre. Y esto es una estrategia de identificación en la que una persona, que en realidad es lo que nos han enseñado, ¿no? En la que una persona se identifica con aquello que debe ser y omite todo lo que no es encapsulable en esa definición. Es decir, niega todas las contradicciones, toda la complejidad inherente a la identidad humana. Y esto también es problemático. Es decir, Alma también tiene sus propios problemas y esto los vemos en la pantalla. Incluso hay un momento en el que ella habla de su propia infidelidad y lo hace con dolor porque no entiende. Ella se pregunta si realmente uno puede ser dos personas, porque ella quiere a su prometido, pero también quería eso otro que hizo. Entonces, ¿eso tiene sentido? ¿Puede una persona querer lo uno y lo contrario? Y siente esa duplicidad de yoes que a veces muestra la identidad humana, que no encaja en la definición de una única persona, ¿no? Luego, ella también tiene una propia lucha interna que reverbera en esa convivencia en la casa de la playa con Elizabeth. Esto nos lleva también a otro problema, que sería el problema del sentido. Porque una de las preguntas fundamentales de la filosofía, y por filosofía me refiero a una de las preguntas fundamentales que todo ser viviente, o más bien existente, tiene que hacerse, es si la vida tiene sentido y si la vida merece la pena ser vivida. De la cuestión de la identidad, de quién soy yo, qué debería de ser, brota el qué debería de hacer, el cómo debería de vivir mi vida, ¿no? Y esto está aquí, ¿no? Porque están todos esos deseos y contradicciones en pugna que también reverberan con la realidad. Y aquí chocan dos posiciones, ¿no? La posición nihilista, reactiva, dolorosa de Elizabeth frente a la entrega a un sentido de Alma, que esto lo vamos a ver ahora con un par de fragmentos porque he preferido captar el guión. Estando en la playa, Alma está leyendo un libro y lo que lee no le gusta nada y se lo lee a Elizabeth para ver qué opina ella, ¿no? El fragmento es el siguiente. Toda la ansiedad que llevamos con nosotros, nuestros sueños frustrados, la incomprensible crueldad, nuestro temor a la extinción, la dolorosa mirada interior a nuestra condición terrenal, han erosionado lentamente nuestra esperanza y cualquier otra salvación. El bramido de nuestra fe y la duda contra la oscuridad y el silencio es una de las pruebas más terribles de nuestro abandono y de nuestro aterrorizado e indescriptible conocimiento. Alma le pregunta a Elizabeth si ella está de acuerdo. Elizabeth le dice que sí y Alma dice, yo no estoy de acuerdo, pero no da ningún argumento en contra porque no lo tiene. Esta es la tesis básica de ese nihilismo, como decía, reactivo, doloroso, en el que se siente que nada tiene sentido, que no hay un Dios, que estamos abandonados, pero en vez de esto llevar a una producción y a construcción de sentido, lo que lleva al sujeto es a un dolor y a un decaimiento y una apatía y un rechazo de la vida, que no es necesario, pero en el que solemos caer, ¿no? El típico malestar existencial en el que Elizabeth se halla enmarcada. Sin embargo, Alma, a pesar de no haber tenido esa comprensión que sí que ha tenido Elizabeth, sí que tiene un proyecto más elaborado. Es cierto que cae en una identidad, en un modelo más habitual, más típico,
pero por la propia convivencia con Elizabeth ve el error en el que está cayendo, ve ese rechazo de la vida y lo supera, y va más allá. Y no habla de la entrega a un sentido. Están bebiendo por la noche, ya sabemos lo que hace el alcohol en esas situaciones, nos convierte en mejores pensadores a veces, no siempre. Y nos dice Alma, imagina toda tu vida dedicada a algo. Quiero decir, creyendo en algo, cumpliendo algo, creyendo que tu vida tiene un propósito. A mí me gustan las cosas así. Aferrarte a una cosa intensamente, sin importarte nada. Debería hacerse. Significar algo para los demás. ¿Tú no piensas lo mismo? Sé que parece infantil, pero yo creo en ello. Es decir, Alma está superando todos estos problemas de cuál es el sentido de la vida, estas preguntas que deben lanzarnos hacia adelante, pero para Elizabeth lo que está haciendo es retenerlas. Es, vale, planteémonos el sentido, planteémonos las cosas, pero construyamos algo a través de ello, no nos quedemos estancados. Ella no tiene esa potencia teórica y conceptual de Elizabeth, pero sí tiene esa potencia vital, sí ve más allá de ella, aunque no es capaz de explicarlo. En la película se van sucediendo estos encuentros y como una posible lectura que podíamos encontrar dentro de la película, porque la idea, lo que os propongo es siempre el ver esta clase de cine como herramienta para pensarnos, para reflexionarnos y no esas cuestiones existenciales que nos atenazan, pues la solución posible sería la de una existencia más auténtica a pesar de todos estos problemas. Y esto también lo encuentra Alma. En un momento de mucha tensión, tras todo eso que pasa y que no os contaré, ella ya ve el fraude de Elizabeth, ve toda su cobardía y la supera y va más allá, ¿no? Y le dice lo siguiente: ¿debe ser así? ¿Es realmente importante no mentir? ¿Hablar con un tono de voz verdadero? ¿Se puede vivir sin hablar libremente? Mentir, huir y eludir las cosas. ¿No es mejor ser perezoso y descuidado, embustero y falso? ¿Tú qué crees? Quizá te sentirías mejor si te permitieses ser lo que eres. Es decir, las preguntas existenciales lo que nos pueden es ayudar a ir más allá de nosotros mismos, a plantearnos cosas que no nos habríamos planteado antes, pero no pueden bloquearnos. Hay cuestiones que no sabemos resolver. Alma no sabe resolverlas, Elizabeth tampoco. Pero ella se da cuenta de que si el concepto de persona, si la identidad, si el propio lenguaje que utilizamos para pensarnos no es capaz de captarnos, pues vayamos más allá. Si tenemos que ser seres humanos más allá de la verdad, más allá de la mentira, si no vamos a saber nunca perfectamente si somos una persona o un personaje, si no sabemos si hay un sentido, tenemos que construirlo, vale, hagámoslo. Pero vayamos siempre más allá. Vivamos una vida acorde con la vida, aunque no la entendamos realmente. Y este sería un pequeño ejemplo, ¿no?, de cómo el cine nos puede ayudar a pensarnos y cómo, pues, una de las herramientas que tenemos para ser ese yo auténtico que muchas veces buscamos, pues lo tenemos aquí. Muchas gracias.